Muy bien, con una presentación así nos sentimos más comprometidos ahora, ¿no es cierto? Pero damos gracias a Dios que nos ha permitido durante todo este tiempo hacer algo en su obra y aún nos permite hacerlo. Así que yo soy quien debo agradecer porque no me dejan oxidarme, ¿no es cierto? Y dicen que es mejor gastarse que oxidarse. Así que esperamos, mientras el Señor nos dé la vida, hacer lo mejor para servirle a Él y a su iglesia también. Bien, mis queridos amigos, anoche estuvimos viendo un poquito acerca de lo que es la verdad. Y dijimos que la verdad no tiene tanto que ver con una serie de cosas que se expresan a manera de declaraciones para probar algún punto, sino simplemente la verdad es una persona. Yo no sé si ustedes recuerdan que mencionamos también que la verdad debe tener 3 características importantes para que pueda ser una verdad completa y una verdad, valga la redundancia, verdadera. ¿No es cierto? Y mencionamos algunas de ellas. No sé si alguno recordará cuáles eran algunas de esas características. Muy bien, debe ser única, la verdad. ¿Qué más? Debe ser, a ver, recuerden bien, parecido a eso. Invariable. La verdad debe ser invariable. Y la verdad debe ser universal. Muy bien. Así que vimos que la verdad no es un conjunto de declaraciones o de cosas que las personas mencionan o hacen, sino que es una persona, ¿cierto? Y esa persona es Cristo Jesús. Ahora, nos damos cuenta que Jesús vino como un ser humano a esta tierra. Y como lo vimos o lo vieron de esa manera, como un ser humano, muchos tienen la tendencia simplemente a catalogarlo como tal. Sin embargo, yo quiero decirles en esta noche que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Cristo Jesús va más allá de toda nuestra comprensión humana y va más allá del simple hecho de ser un hombre como cualquiera de nosotros, aunque ciertamente fue 100% humano. Pero quiero que esta noche veamos un caso importante, sencillo, muy conocido tal vez también por ustedes, pero fundamental para que captemos la profundidad de ese personaje especial a quien Dios mismo anticipadamente nombró, le puso nombre y dijo: será llamado su nombre Jesús. Busquen por favor junto conmigo en una de las muchas ocasiones en que Jesús, al estar con sus discípulos, les mostró que era algo más que un simple ser humano. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Leeremos a partir del versículo 23. Un suceso aparentemente común en la vida de cualquier persona, especialmente dada la tarea que aquellos hombres hacían, pero con un significado fundamental para que ellos pudieran comprender, y junto con ellos nosotros, quién es Jesús. ¿Lo tienen? San Mateo capítulo 8, texto 23. Después, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Interesante, ¿cierto? Una tempestad enorme, dice. Pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él replicó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y vino una completa calma.
Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Una pregunta sumamente importante que también nosotros necesitamos responder en este tiempo. ¿Quién es este? ¿Quién es este a quien los hombres llaman Jesús? Y a quien, por inspiración divina, los que estuvieron cercanos a él le llamaron el Hijo de Dios. Y a quien la historia misma le ha dado un sitial de honor como nadie lo ha tenido jamás. Es el único que ha dividido la historia en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Es un hombre cuyas acciones han hecho transformar no solamente individuos, sino a reyes, personas poderosas, individuos que han tenido también muchos aspectos positivos para traer a nuestro mundo. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es este hombre? Un dato interesante acerca de Jesús es el hecho de que él enseñó solamente por 3 años y medio. Platón, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles, 3 grandes filósofos del pasado, combinados enseñaron sus filosofías por 130 años. 130 años. Pero no todos conocen las enseñanzas de estos filósofos. Muchas personas ignoran incluso sus nombres, o aun que existieron. Pero Jesús enseñó solamente por 3 años y medio. Y su nombre es conocido en toda la redondez de la tierra. No importa qué rincón nosotros vayamos en nuestro mundo, hay alguien que conoce acerca de Jesús. Sabe quién es. ¿Por qué? Porque su influencia sobrepasa la influencia de estadistas, de reyes, de grandes personajes del pasado. ¿Quién es este hombre? Vayamos un poquito entonces a la historia que se nos presenta aquí. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Para poder ver y entender quién es Jesús, necesitamos seguirle. No es suficiente escuchar de él. No es suficiente tener información acerca de él. Es importante conocerle y aún más importante, es necesario seguirle. Sus discípulos le siguieron y por cuanto le siguieron, fueron testigos de lo que todo mundo en nuestro tiempo llamaría y llama un milagro. Milagro. ¿Es Dios un Dios de milagros? ¿Es Jesús capaz de realizar cosas más allá de nuestro entendimiento humano, de nuestra capacidad humana? Oh, sí. Jesús va más allá de toda capacidad del hombre. Y notemos que aquí Él hizo fulgurar esa capacidad suya, esa divinidad, con un propósito fundamental en mente, para beneficio tuyo y para beneficio mío. Para que captemos que al seguirlo a Él, no estamos solamente siguiendo a un líder más, sino que estamos siguiendo en realidad a Emmanuel, Dios hecho carne, Dios con nosotros. Y esto es fundamental para que nosotros podamos captar la profundidad de la enseñanza de Jesús y lo que Él
es capaz de realizar en nuestras propias vidas. A veces pensamos que Dios no hace milagros. ¿Ha hecho Él algún milagro en tu vida? A veces pensamos que nos acostamos, nos levantamos y esto es natural, un ciclo natural. Pero en realidad, si nosotros pudiéramos entender lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando dormimos, cuando todos nuestros órganos prácticamente trabajan al mínimo, es casi un estar muertos. Pero nuestro cuerpo sigue aún trabajando y algo ocurre dentro de ti para que puedas levantarte después con vida. Eso es un milagro. El sol, que lo vemos todos los días, es otra maravilla, pero como lo tenemos ahí constantemente, ni siquiera pensamos que es un milagro. Pero yo te voy a decir que no quiero contarte algo que ocurrió con otras personas. Yo quiero contarte algo de lo que en mi propia experiencia enfrenté. Trabajamos en El Salvador por espacio de 11 años. Es mi tierra. Y fuimos llamados para atender varias iglesias en diferentes lugares del territorio nacional. El tiempo que me tocó trabajar, parte de esos 11 años, era el tiempo de la guerra ahí en El Salvador. No sé cuántos supieron que tuvimos por 11, 12 años una guerra tremenda, casi una guerra civil allí. La guerrilla comunista trataba de implementar su dominio sobre el país y el ejército estaba en pugna con ellos, tratando de impedir que esto ocurriera. Como cristianos no nos metemos en política, estamos afuera de ellos. Sin embargo, como se dice, donde hay fuego cruzado, a veces hay bajas que no tienen razón de ocurrir. No están involucrados en ninguno de los bandos. Y cierta oportunidad, mientras estaba llegando a las oficinas de la asociación en El Salvador, llegó una persona, un joven, y me colocó una pistola así en la sien. Yo estaba estacionando el carro en la parte de afuera de la oficina. Era temprano, como las 7:30. Y me dice: no se asuste, maneje sin nerviosismo y yo me voy a sentar atrás y luego en el asiento del acompañante al frente se sentó otro joven que entró rápidamente. Yo solo había visto uno, pero el otro estaba a otro lado. Entraron y me dijeron: maneje tranquilo. Ahora imagínense ustedes. Le digo yo: pero ¿cómo quiere que maneje tranquilo si este muchacho me tiene un arma aquí al frente y usted me tiene otra atrás? Son ustedes los que deben tranquilizarse. Porque yo estaba nervioso, por supuesto. Comencé a manejar con ellos, no sabía qué intentaban hacer. Y después de pasar por varios lugares, me dicen: si ve un grupo de policías y le hacen parada, no se detenga, dele gasolina al carro y siga adelante. Imagínense si eso ocurría. Habían retenes de policías en diferentes lugares donde usted menos esperaba. Así que mientras caminaba con ellos, le dije: Señor, si este es mi último día, te imploro que me ayudes a testificar de ti a estos hombres. Caminamos por espacio de un momento y yo iba callado, no sabía qué decir. Pero luego ellos me dijeron: deténgase aquí un momento. Nos detuvimos allí y en ese momentito ellos me dijeron: hasta ahora se ha portado bien. No está muy nervioso, pero solo Dios sabía cómo yo estaba por dentro, ¿no? No está muy nervioso, me dice. Así está bien, siga así. Y cuando él me dice eso, entonces yo comencé a hablar con él. Y le digo: ¿pero qué? ¿Por qué razón ustedes me están haciendo eso? Dice: no. Nosotros estamos luchando por su libertad, me dice. Estamos aquí para que usted sea libre. Y le digo: discúlpame,
yo no puedo entender lo que tú me dices. Tú estás luchando por mi libertad, pero yo nunca he estado preso y tú me tienes preso ahora. ¿Cómo puedo entender que estás luchando por mi libertad? ¿Sabes?, le dije yo, solo hay alguien que puede hacernos libres. ¿Qué es eso?, dice. ¿Quién es? Le digo yo, es Cristo. Si tú confías en Él, Él te puede liberar. Me dice, esas son cosas de inventos del pasado. Y no quiso que le siguiera hablando. Entonces me llevaron un poco más adelante, me dice, siga manejando. Y luego me llevaron a un lugar bien lleno de monte. Y me dicen, aquí va a dejar el carro, aquí se baja. Y este muchacho lo va a acompañar. No intente nada, porque él lleva pistolas, lleva armas, y cualquier cosa que usted haga va a dispararle. En ese tiempo, hermanos, no sé si ustedes escucharon a muchas personas que los tomaban así, los secuestraban, pedían dinero o hacían cualquier cosa con ellos, los mataban y no volvían, porque no querían que contaran a nadie quién los había tomado de esa forma. La historia es larga, pero quiero abreviarla. Decirles que este joven que me dejaron conmigo, después de que estuvimos conversando un poco acerca de los planes que ellos tenían, la lucha por la cual ellos estaban allí en esa situación, y yo le hablé de la lucha que yo tengo por servirle a Dios, este joven me dice, después de varias horas de que estuvimos allí en ese lugar, de las 7:30 hasta como la 1 de la tarde, me dice, ¿sabe qué? Voy a hacer como que me he descuidado. Y usted se va. Váyase. Pero no mire atrás. Váyase. Yo invento alguna cosa para decirle a los demás lo que ha pasado. Y sin decir más nada, salí yo sin saber dónde estaba. Ya más adelante pregunté una casita que encontré y me dijeron dónde podía encontrar un autobús. Y llegué a la casa de mis padres sumamente nervioso, pero feliz de que Dios me había dado de nuevo la vida. Estuve al borde de la muerte por 7 veces, mi esposa y yo, mis hijas. Pasaríamos toda la noche contando muchas experiencias. Pero yo estoy vivo hoy aquí para decirte que Dios es real. Cristo realmente vive. Y cuando tú confías en Él, milagros pueden realizarse en tu vida. Yo soy un testigo viviente de que Dios es capaz de hacer lo que el hombre le parece imposible. Y ahora yo creo lo que la palabra de Dios dice, porque sé que ese mismo Dios ha trabajado en mi favor. He visto sus misericordias con mi familia, en mi propia vida, y sé que puede hacer algo semejante contigo también. Aquella tarde o aquel día en el mar, cuando Jesús viajaba con sus discípulos, dice la Biblia que Él se durmió. Y noten ustedes que hay 2 elementos muy importantes para la vida que se mencionan en esta historia: agua y vientos. Estos 2 elementos son esenciales para la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se combinan en una forma fuera de control, son elementos que pueden causar la muerte, desgracias, que siembran el pánico donde quiera que pasan. Y ahora, dice la Biblia, que esos 2 elementos se conjugaron, se juntaron para entonces producir una situación que era para temer, para perder la vida incluso. Y aquellos hombres que eran marineros experimentados comenzaron sin duda a hacer todo lo que sabían hacer para mantener el barco a flote. Sacaron el agua,
Probablemente tiraron las cosas de peso que no las necesitaban en una situación como esta. Yo no sé si echaron el ancla, no sé lo que hicieron. Yo no soy marinero. Pero estos hombres experimentados en trabajar en el agua, eran pescadores todos ellos, sabían qué hacer. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para lograr mantener el barco a flote. Pero cuando ya se escapó de su control la situación, dice la Biblia, notaron que Jesús estaba durmiendo. No despertaron a Jesús. Y yo no sé cómo Jesús dormía en una situación como estas. Solamente puedo explicar que Jesús, o puedo decir como explicación que Jesús dormía, porque Él confiaba en su Padre. Sabía quién era Él y quién era su Padre. Y solo cuando se tiene esa certeza de quién es Dios, quién es el Padre, podemos dormir en momentos de dificultad. ¿No es cierto? Si Cristo está allí cerca de ti, no le dejes dormir. Levántalo y verás que Él puede calmar cualquier tormenta que enfrentes en tu vida. Aquellos hombres, ya desesperados, dice la Biblia, despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y la palabra de Dios nos dice, como leímos, que el Señor se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Y aquellos hombres se preguntaron la misma interrogante que hicimos hace un rato: ¿quién es este que aún el viento y al mar manda y le obedecen? ¿Puedes vislumbrar quién es Jesús? ¿Puedes darte cuenta que es más que un ser humano? Yo quiero decirte sin lugar a dudas que ese hombre que calmó la tormenta, ese hombre que salvó mi vida de la muerte, es Dios hecho carne. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel y tiene poder para lograr sacar tu barco, tu vida, de cualquier tormenta, de cualquier situación que tú estés pasando. Sin embargo, nota algo importante. La narración comienza diciendo: Jesús subió a la barca y sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Sus discípulos lo siguieron. Si tú quieres que Jesús realice un milagro en tu vida, aprende a seguirlo. Debes estar seguro de que su presencia está contigo. Cuando tus luchas parezcan estar fuera de control, ojalá no tuviéramos que esperar a eso, pero a veces somos como los discípulos, ¿no es cierto? Ellos pensaron: aquí no necesitamos un predicador, aquí no necesitamos un pastor, aquí lo que necesitamos son marineros, gente que sepa del mar. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero cuando fallaron todas sus fuerzas, solamente una salida les quedó: Cristo Jesús. Y ellos hicieron el pedido que fue concedido inmediatamente: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Saben? La Biblia presenta a Jesús como Dios. Anticipó incluso sus nombres. En Isaías capítulo 7, verso 14, se nos dice en una forma profética, en una anticipación dada por Dios, quién sería este personaje y cómo podría ser llamado, lo cual nos indica a nosotros la divinidad completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lee conmigo Isaías capítulo 9 y el verso 14, por favor. Isaías. Dije capítulo 9, es capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto,
El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Mateo 1:23 lo interpreta de esa forma, lo explica de esa manera y dice: Emmanuel es Dios con nosotros. Y Jesús fue ese Emmanuel, Dios hecho carne. Además, podemos notar cómo a este Dios con nosotros, en el capítulo 9 y en el versículo 6 de Isaías, dice con claridad que podría dársele el nombre de Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y será llamado Maravilloso, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. A Jesús se le puede llamar Dios poderoso, porque es Dios. A Jesús se le puede llamar incluso Padre eterno, porque es de la misma esencia de Dios el Padre, de la misma génesis de Dios el Padre. Algunas personas se confunden cuando piensan en esto y dicen: ¿cómo es posible? Tenemos un Dios de 3 cabezas, porque en la Biblia se nos habla de la triunidad, ¿no es cierto? Aunque no aparece la palabra como tal, el concepto aparece. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una deidad, una triunidad indivisible. Pero algunas personas piensan: ¿pero qué tenemos aquí? ¿Son 3 dioses o tenemos un Dios de 3 cabezas? La Biblia es clara en decir que son 3 personas iguales en poder, iguales en sabiduría, iguales en todo aspecto, pero asimismo diferentes. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona divina y el Espíritu Santo también es parte de esa divina triunidad. Podríamos hablar muchas cosas que la Biblia nos presenta donde se habla acerca de esa preciosa unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero quizás para que podamos captarlo mejor, voy a dar solamente un par de ejemplos sencillos que nos ayudan a entender la triunidad indivisible entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de cielo y tierra. La Biblia nos enseña esta verdad. Cristo es incluso el creador. Colosenses nos presenta esta realidad. Colosenses capítulo 1, versos 18, dice que Jesús fue el primogénito de los muertos. Nos dice que Jesús es el creador de todo cuanto existe. Y nos enseña que ese Jesús es el que tiene el control, el poder para lograr que tu vida y mi vida salga adelante en medio de las tormentas más tremendas que podamos afrontar. Colosenses 1, 15 y 16 nos dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten a través de Él. Cristo es entonces creador. Algunos piensan, pero ahí dice que Jesús es el primogénito. ¿Y qué entendemos nosotros por primogénito? ¿Ah? El primero en ser nacido. Sin embargo, la palabra primogénito no solamente significa el primero en ser nacido, sino que significa el principal,
el más exaltado, el que sobresale entre un grupo particular. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jacob tuvo dos hijos. Uno era Esaú y el otro era Jacob. Pero el primogénito, el que nació primero, era Esaú. Sin embargo, Dios llamó a Jacob mi primogénito. En Éxodo 4:22 dice la palabra de Dios: cuando Moisés fue comisionado a sacar al pueblo de Egipto, el Señor le dijo a Moisés: dile al faraón, Jacob es mi primogénito, Israel es mi primogénito. Éxodo 4:22. Deja ir a mi primogénito para que me sirva. Pero Israel no era el primogénito, o Jacob, es el mismo Israel, no era el primogénito de Isaac y Rebeca, era Esaú. Pero llegó a ser considerado el primogénito porque Dios lo eligió, le dio la preeminencia, lo destacó como alguien especial en su familia. Así que podemos ver, la palabra de Dios nos presenta el hecho de que Jesús es el primogénito, es decir, el que es exactamente igual, el único que es exactamente igual que el Padre, de la misma génesis, de la misma naturaleza del Padre. No hay diferencia, y por eso Isaías dice: a Jesús podemos llamarle Padre eterno y el Padre no se va a enojar. A Jesús podemos llamarle Dios poderoso y el Padre no se va a enojar, ni el Espíritu Santo se va a poner molesto. A Jesús podemos llamarlo Príncipe de paz, porque Él puede traer calma y tranquilidad a tu vida. No se va a enojar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El problema para algunas mentes es la palabra uno, el término uno. Muchas personas dicen: pero la Biblia dice que Dios es uno. Y cuando hablan de uno, piensan que uno solamente significa numeral, número, uno, único, individual, sin otro a su lado. Pero, un momento, la palabra uno no solamente significa, numéricamente hablando, único, solo, sino que también significa unidad, ¿cierto? Significa unidad. Por ejemplo, decimos: aquí está la familia Gómez, y puede estar el padre, la madre y 15 hijos, ¿no es cierto? Pero seguimos llamándola una familia. Aquí tenemos una ciudad, Cedartown. Pero ¿cuántas casas hay en este hogar, en esta ciudad? Muchas, pero sigue llamándose una ciudad. ¿Por qué? Porque la unión de varias casas cercanas, de varias familias que conviven en un determinado lugar, van agrupándose para formar lo que llamamos una ciudad. ¿Sí? Una ciudad, una familia. El gobierno de los Estados Unidos en realidad está dirigido por tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Quién representa el poder ejecutivo? El presidente, ¿no es cierto? Exacto, él es el que hace que las órdenes, las leyes se conviertan realmente en leyes con un plumazo, una firma, ¿no es cierto? El poder legislativo es el que hace las leyes y el poder judicial es el que interpreta las leyes. Pero todos esos, esos organismos de esa nación trabajan con un solo objetivo. Con el gobierno, dice el gobierno de los Estados Unidos, no los gobiernos de los Estados Unidos. ¿Estamos claros en eso? Y aún más, para poderlo captar todavía mejor, cuando nosotros, vamos a decir, si yo hago esto aquí, ¿qué dirían ustedes que hice ahí? Una raya, ¿verdad? Simplemente. Si yo hago esto otro acá, ¿qué tendríamos ahí? Dos rayas. Y si por otro lado hago todavía otra rayita más ahí, ¿qué tendríamos? Tres rayas. Pero si los uno, todavía no es un triángulo, ¿no es cierto? Pero si estas rayas se juntan, no me va a salir muy bien porque
No tengo todo muy bien. Pero si estas líneas se juntan, ¿qué tenemos? Una figura. Pero sigue siendo 3 líneas, 3 rayas. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Pero al unirse forman una sola figura. Así podríamos decir, es Dios. El Padre, una línea. El Hijo, otra línea. El Espíritu Santo, otra línea. Cuando unen su poder, su sabiduría, su amor, su gran misericordia, entonces son el único, solo y poderoso Dios eterno. Así entonces podemos ver que las Sagradas Escrituras presentan a Jesús como ese Dios mismo que estuvo con nosotros. Filipenses 2 del 5 al 8, una declaración sumamente reveladora en este aspecto, nos dice a nosotros, Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a su igualdad con Dios. No dijo, yo estoy bien aquí arriba, ¿para qué voy a ir a sufrir allá al mundo? No se aferró a su condición de Dios, sino que decidió venir a esta tierra, ser como uno de nosotros, sufrir, morir, resucitar para darnos vida eterna. Solo Él puede calmar tus tormentas. Solo Él puede ayudarte en los problemas que parecen no tener solución. ¿Crees en Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Sabes que es el único que puede ayudarte a salir adelante? No sé cómo podemos vivir sin Jesús. No sé cómo el hombre cree que es capaz de alcanzar la vida plena sin la ayuda del Dios poderoso. Pero esta noche yo quiero hacerte una invitación también. No es suficiente tener información acerca de Jesús. No es suficiente conocer quién es Jesús de oído. Tú necesitas seguirle. Tú necesitas tomar la determinación, la decisión de que Él sea el líder más importante en tu vida. En realidad, el único líder. Y te pregunto en esta noche, ¿estás dispuesto a que Jesús sea el Dios único en tu vida? Quisieras decirle, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a seguirte, sino que yo estoy dispuesto a rendirte mi propia vida, mi propia obediencia, mi propia disposición de ser llamado un seguidor del Dios hecho carne. ¿Te atreves esta noche a hacerlo? Por la gracia de Dios, yo lo hice hace algunos años atrás, varios años atrás. Y hasta aquí no tengo temor de lo que pueda venir. Sé que Él está conmigo. Lo mostró en el pasado, muchas veces. Lo ha demostrado hoy. Y lo mismo puede hacer por ti. Si tú por alguna razón todavía has estado dudando de quién es Jesús, de si realmente Él tiene la capacidad de sacarte adelante en tus problemas, hoy en la noche esta noche te invito a que tomes la decisión de hacer de Jesús el compañero constante de tu vida. No lo dejes dormir, despiértalo. Hazle la misma petición que aquellos hombres le hicieron. Señor, sálvame. ¿Puedes decirlo esta noche? ¿Quién quisiera decirlo? Yo quiero a alguien que realmente no haya todavía tomado esa decisión de decir yo quiero seguir a Cristo y se encuentra ahora aún en este momento entre el sí o el no o tal vez más adelante. Hoy puede ser tu noche especial. Yo no sé lo que pueda ocurrir mañana. Yo no sé
los planes que el enemigo tenga para ti. Pero sí sé que si decides entregarte a Jesús hoy, serás victorioso. ¿Alguien esta noche quiere decir, Señor, yo me pongo del lado tuyo? Quiero ser tu seguidor. ¿Alguien? Quisiera orar por ti esta noche. Si tú has venido aquí, es porque Dios te ha llamado. Él te está buscando. Yo no sé quién tú eres, no te conozco, pero Dios sabe quién tú eres. Si sientes en tu corazón que Dios te ha estado llamando y que por alguna razón tú has detenido la respuesta a ese llamado, ¿a qué esperar más? ¿Alguien esta noche puede hacerlo? Levante su mano, no tiene que hacer más nada. Levanta su mano y diga, Señor, sálvame. Sálvame y dame la certeza de que saldré adelante con tu ayuda. ¿Quieres hacerlo esta noche? No tengas temor. No te pongas a pensar lo que dirán otras personas. No te pongas a pensar qué ocurrirá mañana. Con Jesús se vive un día a la vez. Un día a la vez. Y si cada día tú le dices, Señor, ayúdame a ser victorioso sobre mis debilidades, sobre mis pecados, hoy Él te dará la victoria ese día. Algunos no se deciden porque tienen miedo. Dicen, yo no sé, mañana si en el trabajo me piden, o de aquí a unos meses si me piden que vaya el sábado a trabajar, o si piden esto o lo otro, ¿qué voy a hacer? No se preocupe de eso. Viva un día a la vez y pídale a Jesús su ayuda por ese día. Y Él le dará la victoria. ¿Puedes hacerlo esta noche? Te invito a que lo hagas. No te quedes ahí sentado. Porque anoche dijimos, no tomar una decisión por Cristo es rechazarlo. Y es darle oportunidad para que el enemigo de Dios tome el control de nuestras vidas. ¿Estás luchando contigo mismo? Simplemente levanta tu mano. Jesús lo ve. Jesús lo conoce. Atrévete a seguirle y Él te salvará. Muy bien. Si por alguna razón en tu corazón estás luchando y lo sientes, hoy te animo que aunque tal vez no alcanzaste a levantar tu mano, porque parece que algo te la estaba sosteniendo, en tu mente puedes decirle a Jesús, Señor, tú me conoces, sálvame. No quiero perderme, quiero entrar en la vida eterna que tú me ofreces. Si lo haces, quizás yo no te vea. Quizás yo piense, me voy triste porque no pude ver una sola mano levantada. Pero Dios lo conoce. Dios te ve. Dios sabe cuál es tu necesidad. Esta es tu noche para poderlo hacer. No esperes más tiempo.